Bueno, una jueza de Estados Unidos, Loretta Preska, que suena bastante en la política argentina, cada tanto vuelve su nombre, ¿viste? Dice Loretta Preska, que uno dice, no, qué raro, en un juzgado de Nueva York están decidiendo lo que pasa con una empresa en Argentina, pero bueno, cosas que pasan. Volvió a poner, digamos, sobre la mesa el debate de YPF y las consecuencias de cómo se nacionalizó en su momento o se recompró, bueno, no sé. Ahora Pablo nos va a hablar de todo eso. Sí, después les voy a contar hacia el final por qué Loretta Preska puede decir lo que el Estado argentino tiene que hacer, pero antes de llegar a eso quiero contar un poco cómo es la trama, los actores que están detrás de esta orden que dio la jueza de que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF para pagar 16.000 millones de dólares al fondo de inversión o fondo buitre Burford. ¿Quién es Burford y qué reclama? Bueno, Burford es un fondo buitre, que es un estudio de abogados buitre, digamos, que se encarga de comprar quiebras en todo el mundo de empresas para después reclamar frente a la justicia un monto muy superior al que paga por esa quiebra. Y es lo que hizo comprándole el derecho de litigio a la familia Eskenazi cuando ocurrió la expropiación parcial de las acciones de YPF en el año 2012. Bueno, si se lleva adelante el mandato de la jueza Preska, este fondo Burford, que pagó 15 millones de dólares por el derecho a litigar, se quedaría con el 70% de 16.000 millones de dólares, que es lo que ordena Preska, es decir, 11.000 millones de dólares aproximadamente, porque el otro 30% sigue correspondiendo a la familia Eskenazi, es decir, que multiplicaría casi por 750 veces lo que invirtió. Sí, le metió 3 ceros ahí de una. Sí. Así como, pum, casi por 1.000 multiplicaría los 15 millones que invirtió. Bueno, ¿quién es la familia Eskenazi? La familia Eskenazi es la dueña del grupo Petersen. Empezó ese grupo con negocios en la construcción y durante la década de 1990 tuvo una expansión muy grande, beneficiándose con la privatización de bancos provinciales, entre ellos el Banco de Santa Cruz. Cuando se privatizó el Banco de Santa Cruz, ahí se aceitaron los vínculos con otra familia, con la familia Kirchner, que, bueno, Néstor gobernaba Santa Cruz durante la década de 1990. Y en el año 2008, lo que se llamó la argentinización de YPF, recordemos que YPF está en manos de la empresa española Repsol, que venía haciendo un saqueo evidente de los recursos o de los bienes comunes naturales de Argentina, se llevaba toda lo que ganaba en Argentina para financiar sus operaciones en el exterior, al extremo que Repsol no era era una petrolera sin petróleo y logró una expansión gracias a la privatización. Sí, porque era una empresa que tenía estaciones de servicio, pero no petróleo. Claro. Bueno, a partir de la privatización de YPF en los 90, se convirtió en una petrolera, sacaba los recursos de Argentina y con eso financió su expansión, no invertía nada, bueno. Entonces se llevó adelante en el año 2008 lo que llamaron los Kirchner la argentinización de YPF, presionando para que ingrese como en el capital accionario la familia Eskenazi, que tenía vínculos con los Kirchner desde la década de 1990. ¿Cómo ingresó la familia Eskenazi? Sin pagar un centavo. Se hizo propietaria del 25% de YPF a cambio de futuros pagos que harían cuando obtengan los beneficios o la distribución de dividendos de la propia YPF. Dicen que es parecido a lo que está haciendo ahora, ¿cómo se llama? El ex secretario de Vialidad de Macri, ¿cómo se llama? Iguacel, en el negocio que está haciendo ahora con algunos negocios en Vaca Muerta, que está consiguiendo concesiones a cambio de lo que va a ganar en algún momento. Lo están denunciando bastante desde diferentes sectores porque es un escándalo. Bueno, el ingreso de los Eskenazi a YPF fue realmente escandaloso, no pusieron un centavo y después cuando se produjo la expropiación parcial de las acciones, fueron a reclamar a la justicia española y vendieron su derecho al litigio al fondo Burford, que llevó el litigio a Nueva York. ¿Cuál es la responsabilidad de Axel Kicillof en todo esto? Recordemos que esta semana el presidente Milei tuiteó que
el fallo de Preska, y estos son textuales, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof. Bueno, Axel Kicillof estuvo en 2012 al frente de llevar adelante la expropiación parcial de las acciones de YPF. Digo parcial porque se expropió el 51% del capital accionario, no se estatizó, la empresa sigue siendo una sociedad anónima donde las acciones, el 51% de las acciones las tiene el Estado Nacional y los estados provinciales. La mayoría, digamos. Sí, la mayoría accionaria. ¿Tiene responsabilidad Kicillof? Sí, tiene responsabilidad, pero no por el hecho que le imputa supuestamente Milei, claro, que es no haber indemnizado en su momento a la familia Eskenazi, sino tiene responsabilidad por haber indemnizado a Repsol. Recordemos, en ese momento, Kicillof, cuando estaba llevándose adelante la expropiación, dijo, el señor Bruffaut, que era el presidente de Repsol, nos reclama una indemnización, no vamos a pagar lo que Bruffaut quiere, no vamos a pagar lo que Repsol quiere, y dijo, incluso Repsol tendría que indemnizar a la Argentina por el pasivo ambiental que dejó en el país, por el saqueo petrolero que hizo. Bueno, eso no ocurrió. Claro. Después Kicillof tomó deuda y le pagó con bonos a Repsol mucho más de lo que se suponía que debería recibir Repsol. Yo creo que la política correcta hubiera sido no indemnizarlo, hacer una investigación y que tanto Repsol como las familias Eskenazi indemnicen al Estado argentino por el saqueo que habían hecho a la empresa, a los recursos del país. Hubo otro fraude ideológico ahí, porque Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que presidía en ese momento el país, y Kicillof era su ministro de Economía, presentaron esta nacionalización parcial de YPF como una política soberana, y al otro día inmediatamente hicieron un pacto, que nosotros llamamos pacto colonial, con Chevron para operar de manera conjunta en YPF. Uno puede decir, bueno, se necesitaba una tecnología nueva, claro, YPF no la conocía, era necesario quizás un acuerdo con una empresa que tenía experiencia en hacer fracking, más allá de la discusión misma sobre el fracking, claro, y el daño ambiental, pero no se podía hacer con un pacto oculto, secreto, claro, donde le permitían a Chevron hacer lo que quisieran. Que además hoy queda como medio oculto, porque la historia que hoy se recuerda es, bueno, mirá, la decisión del Estado de invertir en ese momento, mirá, nos dejó vaca muerta, es como que es todo bárbaro, y mirá, gracias a eso, pero sí, se suele tapar el acuerdo con Chevron, que en su momento aparte fue muy discutido porque no se conocían las condiciones. Hubo movilizaciones en la provincia de Neuquén. Hubo represión para que se vote en la legislatura de Neuquén. Se votó con la legislatura blindada prácticamente. Exactamente. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno de Milei? Todo indica que el gobierno de Milei operó con desidia judicial, eso dicen muchos abogados, dejó estar el tema, y hay datos interesantes en esto. El actual procurador del Tesoro se llama Santiago Castro Videla, según relata Marcelo Bonelli en el diario Clarín, tuvo como cliente al fondo buitre Burford, cuando como abogado privado, digamos. Casual. No solo eso, el fondo buitre, Burford, contrató como mediador al banquero argentino Gerry Mato, los nombres son de película, ¿no? Sí. Que tiene vínculos con Juan Napoli, que parece de la mafia napolitana. Mejor llama a Saúl. Pero no es de la mafia napolitana, es titular del Banco de Valores. No sé si se acuerdan, Napoli estuvo muy presente en 2023 durante la campaña electoral, operó como referente, como asesor financiero de Milei. Mato, el banquero contratado por el fondo buitre que está litigando contra Argentina, organizó a finales de 2023 un encuentro con los lobos de Wall Street, invitó al equipo económico argentino, viajó Juan Napoli al convite para producir un acercamiento. En estas condiciones, aunque el gobierno seguramente se va a ver obligado a apelar la decisión de Preska, es probable, aunque no seguro, que termine en una negociación con los fondos buitres, y esto es realmente lo que buscan los buitres, sentar al Estado argentino en una negociación. Todo lo que saquen por encima de los 15 millones, míseros 15 millones que invirtieron, va a ser un negocio. Ahora, el punto más importante y que no se discute casi, ¿por qué una jueza de Nueva York puede entrometerse en una empresa estratégica argentina? Bueno, porque el Estado argentino, al menos desde la dictadura de Juan Carlos Onganía en la década de 1960, introdujo progresivamente en las figuras legales lo que se llama prórroga de jurisdicción, algo que se profundizó obviamente con la dictadura cívico-militar de 1976. ¿Qué es la prórroga de jurisdicción? Bueno, permite
en las operaciones de deuda que emite el Estado argentino, las empresas argentinas, que la aceptación de tribunales extranjeros si hay algún problema, no se paga o se paga menos de lo esperado. La prórroga de jurisdicción fue aceptada en todos los endeudamientos argentinos desde 1983 en adelante, incluso no sé si recuerdan, el litigio con los fondos buitre durante el gobierno kirchnerista era porque Kirchner y La Baña, cuando hicieron canje de deuda en 2005, aceptaron la prórroga de jurisdicción. Bueno, eso después derivó en que el gobierno Macri pagó una cifra similar a esta, 16.000 millones de dólares a los fondos buitres. Bueno, es inaceptable esa prórroga de jurisdicción, es una cesión de soberanía que debería revertirse inmediatamente. Que el otro día justo escuchaba a Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda, referente del Frente de Izquierda, en una conversación con Julia Mengolini en Futurock, que justamente hablaban de esto, decían, ¿por qué nunca se cuestionó esa cesión de soberanía? ¿Por qué no se discute? ¿Por qué estar en un tribunal en Nueva York decidiendo lo que pasa con una empresa argentina? Que es cierto, porque siempre se da como por sentado. Claro. Bueno, hay otros pactos. Argentina suscribe al CIADI, que es un tribunal del Banco Mundial, donde muchas de las privatizaciones cuando se revirtieron fueron al CIADI, un tribunal que siempre falla en favor de las empresas extranjeras. Deberían ser pactos que hay que tirar abajo, ¿no? Bueno, ¿cómo defender YPF? Bueno, la defensa de YPF no puede ser la defensa de la empresa tal cual opera ahora, debería comprender la nacionalización de todo el sistema energético e hidrocarburífero del país, que actualmente está desintegrado y en gran parte está en manos de empresas extranjeras, la Total francesa, de Chevron, de Shell, etcétera, etcétera. Y también tendría que ser gestionado por sus trabajadores el sistema energético, el sistema hidrocarburífero, por los técnicos y profesionales especializados, y ser una empresa estratégica que sirva para una reorganización del país y no como ahora, que es tratada como productora de commodities para conseguir dólares con la exportación y pagar la deuda.